mi consejo, además de ejercer los derechos, a título personal, es sacar pecho, enorgullecerse de ser uno tal como es y tratar de que la mirada del otro no sea una sombra que te constriñe. Si la mirada del otro te hace mal, obviala. Miremos al otro, a los que nos ayudan, a los que nos completan. Podemos ir al INADI, podemos ir al Ministerio Público Fiscal, podemos ir al Ministerio de Justicia, pero lo que hay que hacer es inflar el pecho y mirar bien a los ojos a la persona que hace eso, porque es la única manera que empecemos una vez por todas a terminar con esto. Esto hay que terminarlo con acciones, con palabras, con mucho coraje, pasando situaciones feas, pero es la única manera, porque las leyes para que funcionen hay que ponerlas en movimiento y solo nosotros las podemos poner en movimiento. Alta Justicia se llamaba la sección de Fede Delgado, acá en Altavoz. Y lo habíamos prometido. A mí me cuesta un poco hablar en cámara de mi amigo, pero habíamos prometido que iba a venir su familia acá a recordarlo, porque entre todas las cosas hermosas que creó Fede en su vida está su familia. Está Ivonne, su mujer, su compañera, están sus hijos. Falta uno hoy que no vino, que es Juan, pero están Justo y Tomás acá, y a Juan, que bueno, obviamente lo incluimos. Está su hermano, está su cuñada, es una familia hermosa. Y ellos continuaron algo que arrancaron con Fede en sus últimos días, que es un podcast que se llama El Hilo de Teseo, donde se arma, y lo pueden escuchar ya, vayan a Spotify y empiécenlos a buscar, porque Fede empezó dialogando con sus hijos sobre temas que a todos nos preocupan y nos ocupan, distintos temas, no sé, inseguridad, tolerancia, formas de pensar y de construir entre todos. Y los chicos lo siguen haciendo, Ivonne lo sigue haciendo, el hermano de Fede lo sigue haciendo, y dijimos, ¿por qué no traerlos a Altavoz? Porque además muchos de los hijos tienen la edad de nuestras tribunas, y que ustedes los conozcan del otro lado, porque yo siempre lo digo, además de, no voy a ser nunca objetiva, pero creo que no hubo grieta a la hora de recordarlo a Fede, que detrás de un gran hombre está esta gran familia, y queremos que las conozcan. Así que gracias, Ivonne, por venir. Gracias, Justo. Gracias, Tomás. Y bueno, Juan, que está del más allá. Está presente. Está presente. Sí. Está presente. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarnos. Sí, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, Bien, muy contento de estar acá. Sí. Sí, la verdad que contentos sí, porque gracias. Fede disfrutaba mucho venir acá, así que Y para nosotros... la verdad que lo disfrutábamos mucho, era muy pedagógico. Sí. Imagino que en el podcast también. Sí. En la vida era pedagógico. Tenía un Sí. alma de docente. Tenía alma de docente. Sí. Cuando venía hacia la columna acá, ¿por qué hay que hacer una columna de justicia? Sí. Y hacer que sea entretenida. Exactamente, Sí. Y que se entienda, Total. ¿no? Y sin embargo, ¿te acordás cómo surgían todas las preguntas por parte de todos los chicos? Sí, hay que saber interpelar para que genere interés, Claro. sobre Sí, todo, ¿no? porque para que no se duerman estos. ¿La veían ustedes la columna? Sí, Me acuerdo de ese sí. fragmento, de hecho. ¿Te acordás de ese Bastante, fragmento? Sí. ¿Qué les decía de la columna? ¿Le gustaba? Sí, le gustaba, me acuerdo, que venía una vez por semana. si mal Sí, no venía recuerdo. una vez por semana y le Sí. gustaba y lo preparaba, o sea, era como que se lo tomaba muy en serio, era como súper Sí, responsable, como eran todas las espacio cosas. para hacer docencia de otra manera, no solo en un aula, ¿no? Que era una forma de básicamente, no una especie de una docencia en un sentido soberbio de la palabra, sino de comunicar y tratar de transmitir algo que a veces es muy lejano a la ciudadanía, que era una Claro. palabra que le encantaba, de hecho, Sí. ciudadanía. ¿Qué palabra ciudadanía para Fede? Bueno, pero hablemos, porque justamente me agarro de la palabra ciudadanía para hablar un poco del Hilo de Teseo, que es el podcast que continúa, y les digo en serio, es maravilloso. Es maravilloso. Si empiezan a escuchar los primeros capítulos, lo van a escuchar a Fede hablando con sus hijos, y ya después continúa y todas las semanas se sube un capítulo nuevo. Y cuenten un poco cómo nace, pero cuéntenlo ustedes. ¿Cómo surge la idea de hacer el podcast? Hay que decir algo. Sí. El que tiene la idea inicial con mi papá en una charla es Juan, que es justo el que Justo no está el que acá. no Sí, justo el que mejor podría Pero contarlo bueno, El que mejor puede contar bueno. el inicio Sí. es él. Y un día cuando están en la clínica, ellos ya están conversando hacer el primer capítulo y me dicen de hacerlo sobre el final de la semana, cuando estuviéramos un poco más cómodos en ese momento. Yo me engancho y le digo a Justo después al principio y también se engancha. Y hacemos el primero como una especie de piloto, que lo terminó, fue de los últimos que subimos con mi papá, porque teníamos como un estoqueo de capítulos iniciales practicando y después hicimos otros ya que salieron un poco más fluidos. Pero la idea era un poco pasar el rato en un momento difícil, cuando esto surgió en la primera internación de él y era como, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y la verdad que fue trasladar un espacio que teníamos como familia, que siempre eran temas que hablábamos, así como hablaba de
ciudadanía acá, también hablaba de ciudadanía con nosotros en una cena un miércoles a la tarde. Sí. Era volver audiovisual lo que hacíamos Sí. en la cena, básicamente. Totalmente. Era una mesa de casa sin los fideos, pero Era bueno. como un recreo también de la enfermedad. Podía ser con fideos también, ¿no? También pero no puede se ser. dan cuenta porque es audio, ¿no? Sí, pero o sea, yo me acuerdo cuando Fede me mandó que no se sentía bien ya, Sí, eran tiempos sí. que no se sentía bien y me manda el primer capítulo y yo estaba con mamá y me acuerdo que las dos lo escuchamos y decíamos, qué increíble cómo una persona puede estar haciendo esto en una condición como la que estaba Fede, que estaba peleando Bueno. a full. De- ¿Qué representaba ese espacio también de hacerlo? Pero lo que pasa es que era una manera de quizás cortar un poco con la pelea y hacer algo que le gustaba. O sea, si bien él dio la pelea hasta último momento, todo lo que pudo, esto era como un recreo. Entonces hacía lo que a él le gustaba, que era enseñar, explicar, pensar, correr Debatir, las cosas, debatir, para seguir aprendiendo, porque uno aprende de todo el mundo constantemente y esa era su- Reflexionar. sí, Era reflexionar como- y su lógica era que escuchando al otro, a veces ese otro te puede enseñar a vos, aunque el otro quizás sepa menos, tenga menos títulos o menos recorrido o sea más chico. Él cuando venía acá también aprendía con las preguntas que le hacían los chicos, o sea, era una manera de aprender de sus hijos, conmigo, organizar otra cosa distinta de la que estaba viviendo, y como hacer un recreo, digamos. Claro, claro. Raro De el hecho, recreo, pero bueno, era así, el, pero qué sé último- yo. el día previo a que fallece, ya habíamos acordado que ese mismo día íbamos a grabar. O sea, estaba en agenda, antes de que la cuestión se complicara finalmente Sí. del todo, íbamos a grabar inclusive. O sea, había como una vocación de seguir haciéndolo y es algo que lo discutimos. Nos tomamos unas semanas, obviamente, al principio, pero nos pusimos de acuerdo en seguir haciéndolo En seguirlo, y en hacer un par de capítulos ya para empezar a que entraras vos también. Que era, Sí, una, bueno. era una Claro, idea fue que como veníamos un tema. pensando cuando. Estaba que buscamos temas de los que podemos hablar con vos y después te terminaste sumando y creo que salió mejor también. Tiró un piropo ahí sobre, Ahí sí, sobre la red. ¿Y cómo era ese momento de grabación con Fede, con su papá? Y después vamos al presente de cómo sigue. Muy artesanal. Sí. Cada uno con un teléfono No, cercano a la sigue boca. siendo artesanal. No cuentas eso. Un poquito sí, un poquito no. Vamos mejorando. Vamos mejorando de a poco, pero Igual se escucha bárbaro, ¿eh? Al público les quiero decir, todo Ahí esto está lo la están edición. revelando, Bueno, pero no pero se ahí dan tenemos cuenta. que reconocer que la novia de Juan, Lucía, que es la que edita, nos Claro. colabora una mucho. gran mano. Productora, Sí. la ilustradora y también la editora. Genial, totalmente. Lucía. Sí. Totalmente. ¿Y con qué se van a encontrar? No, la gente? espera, que estaban contando un poco cómo era que lo grababan. Ah, ¿no? la Artesanal. forma artesanal. Como sigue hasta el día de hoy es cierto. Pero el Te- momento también, porque Fede no era bueno con la tecnología. No, era no. el mejor Bueno. profesor del mundo, el mejor amigo De del mundo, hecho, el mejor padre del mundo, el mejor esposo cuento del mundo. algo Pero acá, la no. tecnología... Cuento No, algo no, acá no. y que me desmientan ellos, pero hubo un momento que, como al principio no nos acostumbramos, es la primera vez que grabamos un podcast también todos, no solo él. Entonces, hay una manía porque es estructurarlo, y el podcast en realidad la lógica es que sea desestructurado, que sea Claro. como una conversación, eso lo vuelve más interesante. Sí. Pero como al principio no nos acostumbramos, y él era el más estructurado de todos nosotros, creo, 100%, quiso proponer una palabra clave para acordar cuándo interrumpirnos. ¿Cuál es la palabra? Claro. 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 O sea, Si alguien Tomás decía estaba claro- hablando- Suspicacia, ¿viste? Claro, Tomás estaba hablando. Claro, sí, yo tengo una intervención. murciélago. ¿Y salió o no salió? Y más o Salió, menos. era un Era poco todo forzado. claro. Pero salía. Salía y después se iba soltando y ya no existía la palabra. Muy difícil Claro, eso, bueno, porque la bien. palabra claro es como que hablas y la decís. Es que Claro, claro. Yo podía decirte claro y no estaba pensado. Claro. Y chicos, aparte de este proyecto, ¿les dio como también para ganas de hacer otros proyectos más personales, aunque no tengan nada que ver con ese tema? Bueno, de hecho, ahí nos están diciendo de atrás un poco. Estamos pensando el año que viene seguir con el podcast, bifurcarlo en 2 productos distintos y además hay una Los conversación agarró sobre... Isidoro, claramente. Claro. Sí, sí. No lo quería nombrar por no tener privacidad, pero está bien. Y estábamos conversando un tema de streaming también el año que viene. Ah, pero estamos bueno, pensándolo vamos por todavía. todo. Vamos por sí, todo. sí, vamos por Pará, todo. Sí. yo me había quedado Elijo con qué- creer. claro. ¿Con qué se va a encontrar la gente en el podcast? Bueno, son Bueno, como ahora dos cambió el etapas formato distintas, también. claro. Hay una etapa donde está Fede, que era la que decía Cata. En esa etapa, ¿qué? Esa etapa, bueno, son discusiones mucho más serias porque estaba él capaz, porque era como más estructurado. Pero bueno, no, igual intentamos continuar con esa línea. Pero bueno, es difícil también, o sea, no se puede reemplazar a una persona, es muy complicado. Entonces tuvimos que encontrarle la vuelta buscando temas y buscando invitar gente que como que reforzara ese Exacto. tema, alguien que fuera especialista en ese tema. Entonces, bueno, el tema de la producción es complicado, ustedes los productores lo sabrán, que conseguir a alguien que venga a grabar, que tenga un horario, ponernos de acuerdo todos, que tampoco es Claro. fácil.
Claro. Y estamos haciendo eso. Invitamos gente que nos ayude a presentar diferentes temas que tienen que ver con la coyuntura, pero tratando de alejarnos un poco de la coyuntura para que no sea una lectura al diario tampoco, ¿no? Y más allá que ahora lo están produciendo ustedes, ¿no? Él les dejó, ya que era tan estructurado, información o temas que les coparía para hacer. Sí, a ver, en realidad nos dejó un libro que sacamos hace 20 días. Politeia, librazo. Nos dejó un libro y la idea también es usar ese libro un poco como esqueleto el año que viene para trabajar el podcast, usando los temas que él trató en ese libro. Claro, son 10 capítulos y la idea es usar, por ejemplo, un capítulo para cada episodio y empezar a debatir y bueno. Y estructurarlo a partir de ahí, o sea, nos dejó mucho. Porque le quiero contar a la audiencia, porque habla de quién era Fede. O sea, Fede en sus últimos días escribió y terminó 2 libros, hizo el podcast que estamos ahora comentando acá y además mandó notas. Sí, o sea, sí. todo eso desde el hospital muchas veces. Muchas veces del hospital o desde casa, que estaba, bueno, internado domiciliario. ¿Vos te llevas la computadora a la quimioterapia? Ay, o sea, Sí, digo, yo me llevaba los dos nos llevábamos la computadora Ivonne. y lo ayudaba así a trabajar. Y sí, así, le cargaba la computadora, le desconectaba la computadora y lo ayudaba en todo lo que podía. Al final estuvo trabajando también. Sí, hasta que lo internaron la primera vez. También, ¿no? Con la fiscalía. Sí, está con la fiscalía. Sí, con la fiscalía. Hace Dale. un rato hablaban de esto del alma de docente, ¿no? ¿Creen que ahora un poco eso que ustedes tuvieron al lado toda la vida es un momento de ahora ser los docentes, el alma docente ustedes? Yo creo que en un digamos? punto te deja algo de legado. Es muy difícil, como decía mi mamá recién, y copiarlo tal cual, porque No, cada uno quizás tiene su hacerlo esencia. propio, claro. Pero sí hay como una idea de intentar ser pedagógico y volver atractivos temas que en general suelen ser muy lejanos, que cuando uno los quiere hablar en profundidad. Uno puede hablar de inseguridad todos los días, pero hablar en serio de inseguridad, hablar en serio de justicia, hablar en serio de estabilización económica, así de tantos temas que están en la agenda, es complicado. Y bueno, hay una especie de, no te digo misión, pero sí una especie de legado. Sí, Como decir, la ¿no? palabra. Y creo que irradian todos y cada uno a su manera lleva ese pedacito docente que nos dejó papá. Así que... Más preguntas está Miren Río Turbio con la mano levantada, alumno de Federico, porque siempre que Fede hacía la columna, Mire estaba ahí anotando. Firme. Sí, Fue firme ese con sus cuaderno, preguntas. Sí. sí, Él obvio. me mandó un mensaje cuando falleció papá y me pareció muy cálido y nada, me Amir. gustaría agradecérselo porque fue un lindo gesto. Nunca había hablado con él y la verdad que se sintió muy bien recibir el saludo de él. Ahora La sí. verdad que es lindo un poco rememorar. De hecho, cuando pasaban el fragmento primero, yo me acuerdo que estaba ahí justo en el estudio y un placer realmente haber podido compartir esos momentos con Federico. Y creo que a nosotros nos dejó un poco esto de lo didáctico, de poder aprender de manera más didáctica cuestiones que tienen que ver con la justicia. ¿A ustedes qué les dejó Fede? ¿Qué les dejó el fiscal? ¿Cómo lo recuerdan? Un montón de cosas nos dejó, bueno, qué sé yo. A mí me dejó una familia, 30 años, mucho. ¿Su pasión por el tenis? Sí. Bueno, Creo a mí que- eso no me lo dejó, ¿ven? Sobre todo- Yo soy la cero tenis. Pero creo que más allá de lo particular de Claro, cada yo corro. uno, nos dejó la vocación por hacer. Sí, Por cada uno intentar hacer cosas, no quedarte sentado esperando que eso que tenés ganas de que suceda o que cambie en algún momento acontezca. Intentar movilizar cada uno el grano de arena que puede y tratar de construir una cada uno frase de su que lugar. decía mucho Fede era hacerse cargo de las cosas, o sea, hacerse cargo de ser responsable. Bueno, hablábamos de ciudadanía, bueno, fue un tema que tocó él, y ser ciudadano es hacerse cargo de ser ciudadano y laburar por eso, aunque a veces no sale bien, es hacerse cargo. Bueno, era una frase de él y tratamos de seguir con eso, de Una llevar vocación. adelante. A veces cuesta, pero bueno, haciéndonos cargo. ¿En bici iban ustedes también? Sí, Yo no. sí, yo Tengo uso bici, pero no. La yo más hago bici es ella. corro, no juego al tenis, pero nado. Sí, la mayoría deporte, compartía mucho el amor Porque por los deportes. Le contamos a la gente, Fede iba a todos lados en bici. Sí, Absolutamente todos lados. Acá llega al canal en bici. Ha venido transpirado. Claro, Sí, esa era la discusión que yo tenía, no poder llegar así. Pero pará, él tenía un Audiencias en Comodoro Pi también. No. Su Sí, sí. misma remera. Pero pará, tenía un truco. La remera negra que no te delata nunca. No te delata nunca. No te delata nunca, Igual tenía la más de una remera remera negra, negra, debo claro. decir. El truco era que tenía 100.000 remeras negras. No, ¿viste cuando en Los Simpsons tiene todos los pantalones iguales? Claro. Homero es eso, pero con la remera. ¿no? Bueno, miren todas las preguntas que hay en el Subfederal porque todos ellos estuvieron las manitos. presentes en todo lo que fue la participación de Fede en Altavoz. Nos vamos a Salta con Rocío, después a Corrientes con Leila, que está también con la mano levantada, Anto en Mendoza. A ver, Rob.
Bueno, bienvenidos, muchas gracias por comentarnos también, ¿no? Un poquito más la parte privada de su papá, bueno, de tu esposo. Y en lo personal hay algo de él que a mí me encantaba, que era esta rebeldía de decir, no necesito tener un saco para demostrar que soy una persona que sabe, que puede transmitir conocimiento. Y es donde les quiero preguntar, ¿no? Ustedes, sobre todo como hijos y como esposa, ¿cómo es esta situación de muchas veces tener un papá medio rebelde? ¿Llegaba a ver ahí algún comentario de ponete un saco, vestite de otra manera? ¿Cómo era esa parte más intrafamiliar? A ver, siempre la más estructurada soy yo. Pero no, bueno, era imposible igual. O sea, sí, intentaba. O sea, poner, no sé, tenía que ir a alguna... No te querés poner una camisa, o sea, no un traje ya. Negociamos... Claro, sí, sí. No. Bueno, nada, desistí. De hecho, ha ido con Cata a un programa de televisión. A mí Legrand, que fue, ¿qué me pongo? Y la remera. No, bueno, una remera más nueva. O sea, que el negro fuera menos ratón. Y Mirta le preguntó, se hizo viral, de hecho, Sí, se hizo viral como ahora. usted fiscal porque cayó con la remera negra que tenía un agujerito. Sí, no, era terrible, era Te terrible. cuento una infidencia, es que a mí me dijo una vez que si alguno de nosotros nos veía casarnos, iba a ir de remera. Sí. No pensaba usar No, ni una camisa. me muero. Es realmente... Dijo, o sea, es así. Sí, los trajes son una etapa superada de mi vida. Se despojó del traje y ya está. Y la zapatilla también, obviamente. Sí, nunca más un zapato. Bueno, Jorgito de la Fiscalía dijo que estaba en la Fiscalía colgado el traje Lo de tengo en Fede, casa ¿no? ahora. Me lo trajo Marce y lo tengo en casa Que sería guardado. como un museo, porque nunca lo usó. Sí, porque no, en realidad lo usó para algunos juicios de lesa humanidad. Entonces, bueno, lo guardé como un recuerdo. Más que, aparte porque fue el último traje que quedó, porque tuvo traje alguna vez, ha ido de traje a algunos lugares. Yo trabajé con él y usaba traje y corbata, pero en un momento se cansó y dijo, bueno, puedo hacerlo y lo hago, porque también no lo odio al traje, porque lo odiaba y lo sufría. Y si iba limpio, ordenado y prolijo, lo que importa es lo que tenés adentro, lo que sos. Total. Lo demás es una cáscara. Total. Leila en Corrientes. Gracias, Cata. Y gracias a la familia también hoy por compartir con nosotros este recuerdo. Y he escuchado hablar a Cata muy emocionada y me imagino que las relaciones para Federico eran muy importantes, tanto en su vida como en su familia. Y mi pregunta viene en relación a esto para preguntarles ¿cuáles creen que eran ustedes para él las relaciones más importantes? O si tenía una filosofía de vida o un lema a la hora de compartir su trabajo, no solo con su familia, sino también con los que él consideraba amigos. La filosofía le toca justo. Bueno, sí, porque una de las cosas que me legó... Aclaremos que estudió filosofía. Es eso, estudiar filosofía. Y creo que lo heredé de él. Pero sí, no sabría cómo describirlo, pero creo que su filosofía con los amigos era estar en los momentos importantes. Sí. Capaz no era un tipo de tantas palabras o que esté constantemente hablando con sus seres queridos, pero que siempre que lo ibas a necesitar, él siempre te daba la confianza de que podías acudir a él y que te iba a ayudar con el mayor de los amores. Sí, y creo que eso era cuidar los lazos. Sí, tenía muy presente todos los lazos. Y la familia, me parece, y sus amigos, ¿no? Quizás no tenía 1 millón de amigos como Roberto Carlos, porque es imposible, pero sí de sus amigos era un muy buen amigo y estaba siempre que hiciera falta y más también. Y más. Y más también. Perdón, acá hay una foto en traje, chicos. Sí. Que dicen que no. Pero es de la era del hielo. Bueno, sí, bueno, acá era cuando nos pusimos novios, creo. Esta foto es antes del cambio de milenio. ¿Viste? Está, chicos. Sí, está, existe. Yo dije recién, en Google hay fotos de traje. Claro, no es que no existen. Claro. No, hay. Bueno, más preguntas. Sí, a ver, Anto de Mendoza. Bueno, hola a todos. Nada, Fede tenía un carrerón. Claramente era una pasión lo que tenía. Y a ustedes, como familia, ¿qué les deja en lo laboral? O sea, ¿ustedes con qué se quedan? ¿Con la constancia? ¿Qué les enseñó a él respecto a lo laboral? Y la constancia por sobre todas las cosas. O sea, yo lo conocí a Fede cuando era muy chica. Yo me recibí ya de novia con Fede. Así que te imaginas que hice toda mi vida con Fede. Y sí, la constancia, el esfuerzo. Sobre todo el esfuerzo y el método. O sea, uno no puede no ser brillante en algo, pero el hecho de ser ordenado, ser prolijo, ser responsable, a la larga llegás. Es como la tortuga y la liebre, que termina ganando la tortuga, la carrera. Bueno, el que se esfuerza a la larga llega, pero el esfuerzo no es por el mérito, no importa eso. Lo importante es estar contento uno con lo que está haciendo y que te guste y hacerlo porque te guste y esforzarte. Conectado un poco con eso, para mí queda algo que un mensaje que es que a veces con un escarbadientes también podés instalar mensajes e intentar impulsar grandes cambios. Yo creo que independientemente de que vos tengas todos los fierros,
en el sentido de todos los recursos, hay veces que no estás dispuesto a hacer las cosas. Y él, prácticamente desde una trinchera, estaba dispuesto a impulsar cosas. Y eso para mí es algo que queda. Sí, y le agrego el coraje que tenía Fede, porque además de que muchas veces era con un escarbadiente, muchas veces era realmente muy difícil los desafíos que tenía como fiscal para enfrentar. Y no sé si es correcto decirlo en la televisión, pero tenía unos huevos que no tenía nadie. La pasaba mal, obvio. Había momentos en que la pasaba mal y aún así seguía adelante. La persona más corajuda y más valiente que tuve cerca en mi vida. Sí. Asumo que este podcast es medio un tesoro y es increíble para ustedes hoy tenerlos. ¿Tienen capítulos preferidos? Yo creo que preferido no, porque cada uno es distinto. Sí, cada uno es yo creo que es muy a gusto del oyente. Bueno, yo sí. ¿Cuál? Yo sí. Tomás quería vender todo. No, pero yo lo digo como no hay un claro, hilo. bueno, pero yo porque yo primero empecé siendo oyente y después porque escuchaba cuando grababan, estaba ahí. ¿Cuál y es tu a mí me favorito? gusta el de ciudadanía. A mí me parece que el tema de la ciudadanía era un tema que a Fede le importaba mucho y se ve en el último libro. Y se ve en toda su lucha la importancia que tenía la ciudadanía, la responsabilidad que implica ser ciudadano. Entonces me parece que para mí es ese capítulo. Quizás para Tomás es uno de economía. Lo que yo creo es que Coincido. cuando vos ves la bajada del podcast, en la descripción del perfil, dice intentando salir del laberinto argentino. Y el laberinto para mí es un poco pretencioso, ¿no? Pero el laberinto tiene muchísimos interrogantes, es múltiple. Y para mí lo que importa es que en todos los capítulos prima lo mismo, sentarse a charlar, reflexionar sobre cada tópico. Por eso digo que para mí es muy difícil elegir uno. Sentarse a charlar, pero también esto que remarca Ivonne, ¿no? De que todas las cosas son construcciones colectivas, ¿no? Que también, bueno, en el libro, en el primero que escribimos con Fede, está mucho, porque también hay un discurso muy de, bueno, todo nos viene dado y nosotros somos ciudadanos pasivos cuando en realidad tenemos, y es re importante nuestro lugar como ciudadanos en lo que sea. Es lo que dice en el fragmento que pasaron, lo de poner las leyes en movimiento como ciudadanos. Creo que ese es el mensaje. Sí, somos actores básicamente de una obra y nosotros la llevamos adelante. Bueno, acá ha hecho mucho hincapié en eso, sobre todo en cada una de las columnas. El mensaje también para los chicos era, conozcan su derecho como ciudadano, de qué manera pueden actuar como ciudadanos. Agarraba la pizarra y lo anotaba y te lo contaba absolutamente. Con una letra hermosa. No, la letra de Federico. Menos mal que existía la computadora después. Imagínate esos libros enteros escritos. Aparte lo escribía en cursiva. No, todo en imprenta. Todo en imprenta. Mejor. Sí, porque la cursiva era compleja. Pero bueno, que algún defecto tenía que tener, pobre. Claro. Y, a ver, a Federico fue impresionante cómo la gente todavía, me imagino Ivonne, y a ustedes, los que los debe seguir parando la gente en la calle. Y la despedida de Fede, que me gustaría que cuenten un poco por qué fue en el Varela Varelita, que es un bar muy típico de la ciudad de Buenos Aires, y la gente que fue ese día. Porque tenías jueces, tenías fiscales, tenías políticos que marcaron la historia argentina, tenías a sus compañeros de natación. Profesores de tenis, profesores de tenis, guionistas de teatro, o sea, era como un... Periodistas. Variopinto. Periodistas muchos había. Sí, muchos, de distintos medios. Era como muy variopinto el escenario y fue como una foto también de quién era Fede. Sí, a ver, lo mismo que decías recién, a mí me sigue saludando gente por la calle, que al principio era muy impresionante. A ver, yo, como les decía antes, viví muchos años con Fede, entonces hice todo un recorrido desde el momento en que Fede se empezó a ser conocido. Antes Fede no lo conocía, era fiscal, pero no lo conocía a nadie. En un momento se hace conocido y bueno, nuestra vida dio un vuelco, notable, y nos empieza a saludar la gente por la calle. Aparte la gente es bastante como, no cholula, pero como que, yo lo conozco, entonces te saludo. Porque era el único fiscal honesto. Claro. Hay que decirlo también, encarnaba algo que deseamos los ciudadanos. Bueno, no sé si honesto o deshonesto, pero sí el único fiscal que era como el resto de la gente. Que andaba en bicicleta, que se usaba remera, le molestaba el traje y lo decía, que se hacía cargo de eso, que iba a la puerta del colegio a buscar a los chicos, que iba a la cancha, a la popular, o sea, hacía cosas normales. Entonces eso le gustaba a toda la gente. O sea, a mí me saluda gente, todavía me sigue saludando gente. Bueno, y bueno, contaba en el Varela para mí es porque es un poco nuestra segunda casa.
Sí. No quiero exagerar, no exagero cuando De lo hecho, digo. iba a ser algo íntimo y se Sí, terminó se me expandiendo. fue de las creciendo manos. muchísimo. Fue zarpada. O sea, Sí. no entraba la gente, no sabe lo que era ese lugar. El Varela Varelita, estaba Chacho Álvarez. Sí, sí, había mucha gente. Estaba- mucha era gente. como De hecho, nosotros impactante. tenemos cada uno, ellos en casa, yo en mi departamento, Gabriel, nuestro tío, tiene también en su casa una, y Juan también. Una foto. Una foto desde la otra esquina, en Sí. diagonal, de toda la gente, de cómo necesitamos que la gente se pare un poco afuera para poder Sí, para que sí, fue viviéramos muy- todos. No se podía caminar. No, en ese momento no sé si fue... Bueno, no sé, fue lo que salió. No sé si a Fede le hubiera gustado tanto. En el momento No, de hecho, lo probablemente evaluaba no. y decía, Pero él no quería. Y lo hicimos por eso, lo hicimos como algo para nosotros. Claro, y Y, bueno, en en realidad un momento- después se empezó a expandir el rumor y terminó siendo más algo para poder transitar el dolor del momento y terminó siendo como un mimo. Sí, estuvo bueno dentro Pero de- se nos del ocurrió momento. rapidísimo que fuera ahí. Sí, se nos sí, ocurrió sí. en el momento. A vos, mamá. Porque Sí, era, sí. Sí, pues bueno, de hecho Fede, sus libros, no sé si todos los capítulos, pero gran parte de todas las páginas que hay publicadas las ha escrito en el Varela, porque a veces en casa no se Claro. podía y Lo se había iba. representado, Y hay exacto. gente que te dice, ¿y por qué podés escribir en un lugar donde hay tanto ruido? Porque a veces es como que uno se abstrae del ruido. En tu Total. casa no podés abstraerte de, no sé, a hacer algo, te dicen algo, y ahí nadie te da bola, y bueno, era como un lugar donde él podía concentrarse y estar tranquilo, y por eso es nuestra segunda casa. Y ahora, obviamente, vamos a seguir charlando del hilo de Teseo, este podcast tan maravilloso que inició Fede Delgado con sus hijos y que ahora lo continúan sus hijos con Ivonne, su compañera de vida, con su hermano Gabriel y con tantos invitados tan interesantes de escuchar. Pero quiero que cuenten, aunque sea un poquito, del libro Politeia, porque todo lo que ha escrito Fede es maravilloso, pero este libro es distinto a los que escribió Fede, porque Fede habló mucho, muy específicamente de la justicia, y este último libro que él llegó a hacer es otra cosa. Sí. Vos dijiste bien que él en realidad dejó 2 libros. El mismo día, yo no sabía, eso me enteré el día de la presentación del libro, que el mismo día en que le entregó el libro Politeia a su editora, le entregó también a Carlitos Lacasa una novela que, bueno, en algún momento verá la luz. Porque Fede escribió ficción. También escribió ficción, pero eso fue como así, le agarró como una especie de yo también quiero escribir ficción. Mirá. Bueno, Y pero vos lo convenciste a empezar a leer ficción. Sí, más. bueno, no importa. Claro, porque no leía Sí, sí, ficción. se comió 3, 4 libros de ficción. Claro. Dijo, No, en un momento por culpa mía. No, pero es que estaba en los últimos días de internación, yo le decía, Fe, ¿qué estás leyendo? Filosofía del siglo no sé cuánto. Y yo le decía, pero léete un libro de ficción. Sí, sí, sí. Y como- No. Estaba leyendo la segunda escolástica. Sí, Claro. sí. Pero bueno, empezó y hizo estos 2 libros. Pero este libro que sí vio, ya salió, o sea, está en las librerías, que se llama Politeia. En realidad no tiene que ver con la justicia, que eran los libros con los que nos solemos imaginar o nos encontramos que uno escribió con vos y los otros 2 los escribió solo. Es un libro un poco más amplio porque habla desde otro lugar y analiza la política, pero no la política partidaria a la que nosotros La nosotros contingencia. Claro, no, es algo como mucho más amplio que tiene que ver con la construcción, la crítica y la construcción de una sociedad mejor. ¿No? Y aparte tiene, hace una radiografía de los problemas que tiene el sistema político argentino y la práctica política de la vuelta a la democracia, cómo llegamos a donde estamos hoy, y te digo que ve venir un poco toda la descomposición, el nivel de enfrentamiento que hay hoy en día, la gente que no se quiere escuchar, que no está dispuesta, más allá de la opinión de cada uno, que eso es otra historia. Sí, por supuesto. Pero ve venir con muchísima lucidez eso en el libro. No tiene nada el libro. Nada, salió hace nada. Hace nada, hace un mes más o menos. Sí, la Pero- presentación fue hace un mes. Hace un mes. Menos de un mes. Menos de un mes, 15 días. Lo bueno que tiene también el libro es que lo fue escribiendo durante 4 años en realidad. Sí. Y por distintos motivos la publicación se iba atrasando y no perdió la oportunidad de poder ir actualizándolo y debate Claro. con un montón de libros que incluso también se publicaron este año. Sí. O sea, es muy vigente por suerte, pero también tiene toda una reflexión de varios años detrás. Me acabas de recordar algo que hay que decirlo. El libro, la idea del libro, surge con quien hoy no está acá tampoco, de nuevo, Juan. Una conversación que ellos tienen cuando Juan se va a hacer una experiencia estudiando afuera unos meses y él, mi papá también, se va a hacer una experiencia de investigación en España, En España, en específicamente. Girona. Y charlando entre ellos, un día se les ocurre la idea del libro y empieza a llevarlo adelante poco a poco. Cada conversación era un proyecto. Sí. Federico nunca paraba. Bueno, qué importante igual esas conversaciones, ¿no? Las conversaciones de la mesa que crearon Sí. un montón de cosas y hoy Hicieron está- un podcast y un libro. Por eso.
Pero bueno, tenemos que, solamente porque se nos va el programa, ir redondeando. Gracias por venir acá. Gracias por invitarnos. Porque, Gracias bueno, por hacernos el espacio. es lindo, yo los quiero un montón. Es lindo siempre poder recordar también con alegría, porque es difícil. Sí. Porque pasó hace poquito lo de Fede y es difícil, ¿no? Estamos todos atravesando un duelo. Pero para cerrar me gustaría que, dentro de como puedan, le digan a la gente cómo les gustaría a ustedes que recuerde a alguien que no lo conoció, pero sí sabe quién es, a Fede. Que arranque. Bueno, arranco yo. A ver, a mí me gustaría que lo recuerden como un luchador por la justicia, por los derechos, porque la gente viva mejor, por una Argentina mejor. No importa lo que la gente piense, pero sí por un país más sano y como una persona generosa, que dejó todo lo que pudo para que la gente esté mejor. Sí, yo coincido con mamá y creo que tenía un espíritu de funcionario público en el sentido estricto de la palabra, alguien que de verdad creía que podía aportar algo a la comunidad desde su lugar en la función pública, en su caso como fiscal. Era un tipo que trabajaba como fiscal pero que lo sentía como un servicio a la comunidad. A mí me parece que sobre todo habría que recordarlo como un entusiasta, además. Como un tipo que, esa frase de está el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, bueno, tenías una conversación de 1 hora sobre por qué no se podía y al final del camino, bueno, pero igual hagámoslo. Como y eso se conecta con la vocación y con la idea de luchador. Me parece que la idea de entusiasmo que estaba presente en todo momento. Por eso hasta el último día estábamos pensando en hacer otro episodio. Me parece que esa es como la metáfora que lo cierra. Y estuvo presente en la columna que hizo acá. Nosotros realmente la disfrutamos un montón. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y él la disfrutaba también. Total. Bueno, gracias. No, gracias por invitarnos. Gracias. Yo y le quiero decir a las personas que están del otro lado que obviamente que perder un amigo del alma es muy difícil, para ellos es familia, pero gané algo muy maravilloso, es como una flor en el medio del pantano que es estar bien cerquita de ellos, porque ahora siento que me adoptaron. Le hemos adoptado a Cata. Lo decimos todo el tiempo. Pasan cosas de, sí, mis hermanitos. Pasan cosas lindas también dentro de lo difícil, ¿no? Sí. Así que bueno, gracias por venir. Yo les quiero dar un aplauso enorme. Y a todas las personas que están del otro lado, para cerrar, sigan el hilo de Teseo, lo buscan en Spotify, compren Politeia, que es su librazo, y por supuesto todos los libros anteriores de Federico Delgado. Y la Gracias novela de que se nuevo. viene. Y la novela Que se viene. Pero síganlos, que están haciendo un trabajo maravilloso con el hilo de Teseo. Gracias. Pausa, ya venimos, dale. Con el momia dominguero, venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y nos